El aroma extraño me golpeó como una bofetada invisible cuando Adriana colocó el plato frente a mí. Era mi cena favorita, pollo en salsa de champiñones, pero algo no estaba bien. El olor dulzón y químico que emanaba de la comida me hizo fruncir el ceño. Miré a mi hija con desconfianza mientras ella sonreía de manera forzada. «Fue hecha especialmente para usted, mamá», dijo con una voz que intentaba sonar cariñosa pero que sonaba hueca. Carlos, mi yerno, estaba sentado a mi lado, completamente ajeno a lo que estaba pasando, revisando su teléfono como siempre. Sin que nadie se diera cuenta, con un movimiento sutil y calculado, intercambié mi plato con el suyo. Una hora después, Carlos se desplomó inconsciente sobre la mesa. Los gritos de Adriana resonaron por toda la casa. «Carlos. Carlos». Su voz se quebró mientras intentaba despertarlo, pero yo ya sabía la verdad. Mi propia hija había intentado envenenarme. Mis manos temblaron mientras observaba la escena que se desarrollaba frente a mí. El hombre que había estado comiendo mi cena yacía inmóvil, con el rostro pálido y los labios ligeramente morados. Adriana lo sacudía desesperadamente, pero sus ojos no mostraban la sorpresa genuina que debería haber tenido. Era pánico, pero pánico de quien sabe exactamente qué había pasado. La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos se llevaron a Carlos mientras Adriana lo seguía, fingiendo ser la esposa devastada. Pero yo me quedé en esa cocina, mirando los 2 platos vacíos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor después de quedar viuda, había intentado matarme. Y todo había comenzado 3 días antes, cuando le negué los $200,000 que me había pedido para expandir su negocio. Recordé vívidamente esa tarde de martes. Adriana había llegado a mi casa con un folder lleno de papeles, gráficos y proyecciones financieras. Su pequeña boutique de ropa estaba creciendo, decía, y necesitaba capital para abrir 2 sucursales más. «Mamá, es una inversión segura. En 2 años te duplico el dinero», había insistido con esa sonrisa que conocía desde que era niña. Pero algo en sus ojos me inquietaba. Había una desesperación que intentaba ocultar detrás de su entusiasmo empresarial. Yo había construido mi imperio textil desde cero después de que mi esposo muriera hace 15 años. Sabía reconocer cuando alguien mentía sobre números, cuando las cuentas no cuadraban, cuando había más detrás de una historia. Los documentos que me mostraba Adriana eran demasiado perfectos, demasiado optimistas. Las proyecciones de ventas parecían sacadas de un sueño, no de la realidad del mercado. Pero más que eso, había algo en la manera en que Carlos la miraba desde el sofá, algo en cómo se intercambiaban glances cuando pensaban que no los veía. «Adriana, mi amor», le había dicho con la voz más suave que pude encontrar, «los negocios no se hacen con emociones. Estos números no me convencen. Necesito más tiempo para analizarlos». Su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión fría que no reconocí. «¿Tiempo? Mamá, llevo meses preparando esto. ¿No confías en mí?». Su voz había subido un tono, volviéndose más aguda, más desesperada. Carlos se había levantado del sofá con movimientos calculados. «Señora Verónica, con todo respeto, Adriana ha trabajado muy duro en este proyecto. Tal vez podríamos considerar al menos una parte del dinero, como una muestra de apoyo familiar». Su voz sonaba controlada, pero había algo amenazante en sus palabras. Era la primera vez que se atrevía a contradecirme directamente en mi propia casa. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en la conversación. Había algo que no encajaba. Adriana siempre había sido independiente, orgullosa de hacer las cosas por sí misma. ¿Por qué ahora necesitaba desesperadamente mi dinero? ¿Por qué Carlos estaba tan involucrado en presionarme? Decidí investigar un poco por mi cuenta. Al día siguiente, llamé a mi contador de confianza, Luis, quien manejaba todas mis inversiones. «Luis, necesito que investigues discretamente la situación financiera de la boutique de Adriana», le dije. «Algo no me huele bien». Luis había sido mi mano derecha durante años. Conocía mis instintos y nunca cuestionaba mis decisiones. «Señora Verónica, le tengo noticias en 2 días». Mientras esperaba los resultados de la investigación, observé más detenidamente a mi hija y a Carlos. Venían a visitarme todos los días, algo inusual en ellos. Adriana parecía más nerviosa cada vez,
y Carlos no paraba de hacer llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Había una tensión en el aire que podía cortarse con un cuchillo. La noche anterior a la cena especial, Luis me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Señora Verónica, la boutique de Adriana está en bancarrota. Tiene deudas por más de $300,000. Pero hay algo peor. Carlos tiene problemas de juego. Debe dinero a gente muy peligrosa. Mi corazón se hundió. Mi hija no solo me había mentido, sino que estaba en serios problemas. Ahora, sentada en esa cocina después de que se llevaran a Carlos inconsciente, todo tenía sentido. No querían el dinero para expandir el negocio, lo necesitaban para salvar sus vidas. Y cuando les dije que no, decidieron tomar una medida desesperada. Mi propia hija había intentado matarme para heredar mi fortuna. El amor que había sentido por ella durante 69 años se transformó en una mezcla de horror y traición que me quemaba por dentro. Adriana regresó 3 horas después del hospital, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Carlos está estable, pero los médicos no entienden qué pasó, dijo con voz temblorosa. Dicen que fue algún tipo de intoxicación. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había ocurrido todo. Sus manos temblaban mientras intentaba servirse un vaso de agua. Mamá, necesito que me digas exactamente qué cocinaste. Los médicos necesitan saber qué ingredientes usaste. La miré directamente a los ojos. Yo no cociné nada, Adriana. Tú preparaste esa cena especial para mí. ¿Recuerdas? Su rostro palideció visiblemente. Sí, pero usé tus ingredientes, tu receta de siempre. Había una desesperación creciente en su voz que confirmaba mis sospechas. ¿Por qué intercambiaste los platos, mamá? ¿Por qué Carlos terminó comiendo tu porción? Me levanté lentamente de la silla, sintiendo cada uno de mis 69 años en mis huesos. Porque el olor me pareció extraño. Hija, había algo en esa comida que no debería estar ahí. Adriana evitó mi mirada, fingiendo revisar su teléfono. No sé de qué hablas, mamá. Estás alterada por lo que pasó. Tal vez deberías descansar. Pero yo no podía descansar. No podía fingir que no había visto lo que había visto. Durante toda mi vida, había confiado en mis instintos, y ahora me gritaban que mi propia hija me había traicionado de la manera más cruel posible. Adriana, mírame, le dije con voz firme. Mírame a los ojos y dime que no pusiste nada extraño en mi comida. Ella levantó la vista, pero solo por un segundo. Claro que no, mamá. ¿Cómo puedes siquiera pensar algo así? Su voz sonaba ofendida, pero había algo forzado en su indignación. Soy tu hija. Te amo. Jamás te haría daño. Cada palabra sonaba hueca, como si fuera un guión mal ensayado. Esa noche, después de que Adriana se fuera al hospital para acompañar a Carlos, me quedé sola en mi casa. La quietud era ensordecedora. Cada sonido, cada crujido de la madera, me sobresaltaba. Había vivido en esa casa durante 30 años, pero por primera vez me sentía como una extraña en mi propio hogar. Caminé por los pasillos que conocía de memoria, tocando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Adriana de niña, sonriendo sin dientes frontales. Adriana en su graduación, abrazándome con orgullo. Adriana en su boda con Carlos, radiante en su vestido color marfil. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Cuándo mi dulce niña se había convertido en alguien capaz de intentar envenenar a su propia madre? Repasé mentalmente los últimos años. Después de que Carlos entrara en nuestras vidas, Adriana había comenzado a cambiar gradualmente. Al principio fueron pequeñas cosas. Llegaba tarde a nuestras cenas familiares, parecía más preocupada por el dinero, hablaba menos de sus sentimientos y más de sus planes comerciales. Carlos había aparecido en su vida hace 5 años, cuando ella tenía 32. Era encantador, bien vestido, siempre con una sonrisa perfecta y palabras dulces. Pero algo en él nunca me había convencido completamente. Había una frialdad detrás de sus ojos que me inquietaba. Cuando me enteré de que se habían casado en secreto, sin siquiera invitarme a la ceremonia, supe que algo no estaba bien. Fue algo espontáneo, mamá, había dicho Adriana. Decidimos hacerlo solo nosotros dos. Pero yo sabía que mi hija siempre había soñado con una boda grande, con toda la familia presente.
Los meses siguientes estuvieron llenos de excusas. Carlos siempre tenía algún proyecto nuevo, alguna inversión prometedora que requería dinero. Adriana dejó de visitarme tan seguido, y cuando lo hacía, parecía nerviosa, como si estuviera cumpliendo una obligación en lugar de disfrutar el tiempo conmigo. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, llenas de silencios incómodos. Recordé vívidamente una conversación que habíamos tenido 6 meses atrás. Adriana había venido a almorzar, pero apenas había tocado su comida. «Mamá, ¿alguna vez te has sentido atrapada en tu propia vida?», me había preguntado de repente. Su pregunta me había sorprendido. «¿Qué quieres decir, mi amor?». Ella había jugado con su tenedor, evitando mi mirada. «A veces siento que no tengo control sobre nada. Como si alguien más estuviera tomando todas las decisiones importantes por mí». En ese momento, pensé que se refería al estrés del negocio, a las presiones normales de la vida adulta. Pero ahora, repasando esa conversación, me daba cuenta de que había estado pidiendo ayuda de manera indirecta. Tal vez Carlos ya la estaba presionando, ya la estaba manipulando para que me pidiera dinero. Tal vez mi hija había estado siendo víctima antes de convertirse en victimaria. Pero eso no justificaba lo que había intentado hacer. Intentar envenenar a tu propia madre era una línea que no se podía cruzar, sin importar las circunstancias. Mientras paseaba por mi casa esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía guardar silencio. No podía fingir que nada había pasado y continuar con mi vida normal. Al día siguiente, Adriana llegó temprano en la mañana. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello despeinado. «Carlos sigue en el hospital», dijo sin siquiera saludarme. «Los médicos dicen que fue envenenamiento por plantas tóxicas. Están investigando qué pudo haber comido». Me miró fijamente, buscando alguna reacción en mi rostro. «Mamá, tengo que preguntarte algo directamente. ¿Hay alguna planta en tu jardín que pudiera ser tóxica?». Su pregunta me confirmó que estaba intentando encontrar una explicación alternativa, algo que la librara de responsabilidad. «Adriana, yo no tengo plantas tóxicas en mi jardín. Llevo décadas cuidando las mismas flores y hierbas. Nunca han envenenado a nadie». Mi voz sonaba más fría de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. «Entonces no entiendo qué pudo haber pasado», dijo, sentándose pesadamente en el sofá. «Es como si alguien hubiera puesto algo en la comida a propósito». Sus palabras colgaron en el aire entre nosotras como una acusación no dicha. Ambas sabíamos la verdad, pero ninguna estaba dispuesta a decirla en voz alta todavía. «Adriana, basta ya de mentiras», le dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría, firme, sin el amor maternal que había caracterizado cada conversación con ella durante 69 años. «Sé lo que hiciste. Sé que pusiste algo en mi comida. Sé que intentaste envenenarme». Las palabras salieron de mi boca como balas, cada una dirigida directamente al corazón de mi hija. Su rostro se transformó completamente. La máscara de preocupación se desplomó, revelando pánico puro. «¿Qué estás diciendo, mamá? Estás loca. Estás inventando cosas porque estás alterada». Pero sus manos temblaban visiblemente, y no podía mantener contacto visual conmigo. «¿Por qué haría algo así? Eres mi madre. Te amo». Me levanté del sofá, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. «Porque necesitas dinero desesperadamente. Porque Carlos tiene deudas de juego. Porque tu boutique está en bancarrota y le debes dinero a gente peligrosa». Cada palabra que pronunciaba hacía que su rostro se pusiera más pálido. «Sí, Adriana, lo sé todo. Investigué antes de darte una respuesta final sobre el dinero». «No, no, no», murmuró, negando con la cabeza frenéticamente. «No sabes de qué hablas. Mis finanzas están perfectas. Mi negocio está creciendo». Pero su voz se quebraba con cada palabra. «Mamá, por favor, no puedes creer estas cosas. Alguien te está llenando la cabeza de mentiras». «¿Quién, Adriana? ¿Quién me estaría mintiendo? ¿Mi contador de confianza que lleva 15 años manejando mis inversiones? ¿Los registros bancarios que muestran que tu boutique no ha tenido ganancias en 8 meses? Mi voz subió de tono, cargada de una ira que había estado conteniendo durante días.
O tal vez el investigador privado que contraté para seguir a Carlos, que me confirmó que frecuenta casinos ilegales y que debe más de $500,000. Adriana se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. «Mamá, no entiendes», susurró entre sollozos. «Estamos desesperados. Esa gente no perdona. Dijeron que si no pagamos pronto, nos harían daño». Levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero yo nunca quise lastimarte. Fue idea de Carlos. Él dijo que sería rápido, que no sufrirías». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Mi propia hija había planeado mi muerte. «¿Qué pusiste en mi comida, Adriana?». Mi voz era apenas un susurro, pero cargada de una autoridad que no admitía evasivas. «Dime exactamente qué pusiste en mi comida». «Oleander», murmuró, tan bajo que apenas pude escucharla. «Hojas de adelfa molidas. Carlos las consiguió». Dijo que parecería un ataque cardíaco natural. Su confesión llenó el aire entre nosotras como un veneno invisible. «Mamá, por favor, tienes que entender. No teníamos otra opción. Iban a matarnos a los dos». Me senté lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mi hija había planeado matarme con oleander, una de las plantas más tóxicas que existían. ¿Y después qué, Adriana? Después de matarme, ¿qué iba a pasar? Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera discutiendo el clima y no mi propio asesinato planeado. «Íbamos a heredar todo», dijo, evitando mi mirada. «La casa, la empresa, las inversiones. Era suficiente para pagar las deudas y empezar de nuevo». Hizo una pausa, como si se diera cuenta de lo monstruoso que sonaban sus palabras. «Pero mamá, te juro que no quería hacerlo. Carlos me presionó. Dijo que era la única manera de salvarnos». «¿Carlos te presionó?», repetí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. «Adriana, eres una mujer adulta. Nadie te puede presionar para que asesines a tu propia madre». Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana para poner distancia entre nosotras. «¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes lo que acabas de confesar?». Adriana se levantó también, acercándose a mí con pasos vacilantes. «Mamá, por favor, no puedes decirle a nadie. Si llamas a la policía, Carlos y yo iremos a la cárcel. Y esa gente peligrosa, seguirán buscándonos». Sus manos intentaron tocar mi brazo, pero me alejé bruscamente. «Por favor, podemos encontrar otra solución. Préstame el dinero y nos iremos lejos. Nunca más tendrás que vernos». «¿Prestarles el dinero?». Mi voz subió varias octavas. «¿Después de que intentaste matarme? ¿Después de que planeaste mi muerte como si fuera un trámite comercial?». Me giré para enfrentarla directamente. «Adriana, ¿escuchas lo que estás diciendo? ¿Escuchas lo absurdo de tu petición?». «Mamá, soy tu hija», dijo con voz quebrada. «Soy lo único que tienes en este mundo. Si me entregas a la policía, te quedarás completamente sola». Sus palabras eran una mezcla de súplica y amenaza emocional. «¿Realmente quieres eso? ¿Quieres pasar tus últimos años sin familia, sabiendo que destruiste la vida de tu propia hija?». Su chantaje emocional me hirió profundamente, pero también me llenó de una claridad que no había sentido en días. «Adriana, tú destruiste nuestra relación el momento en que decidiste envenenarme. Yo no soy responsable de las consecuencias de tus acciones». Caminé hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. «Quiero que te vayas de mi casa. Ahora». «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con pánico evidente en su voz. «¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a destruir tu propia familia por venganza?». Se acercó a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Mamá, piénsalo bien. Una vez que tomes esa decisión, no hay vuelta atrás. Nos perderás para siempre». «Ya los perdí», le respondí con una tristeza que me atravesaba hasta los huesos. Los perdí el momento en que decidieron que mi muerte era una solución aceptable a sus problemas. Señalé hacia afuera. «Vete, Adriana. Vete antes de que haga algo de lo que ambas nos arrepintamos». Ella se quedó parada en el umbral por un momento que se sintió eterno. «Mamá,
si haces esto, estarás firmando mi sentencia de muerte. Esa gente no perdona. Sin el dinero, Carlos y yo no tendremos dónde escondernos. Su última súplica tenía un tono desesperado que casi logró quebrar mi resolución. Debieron haber pensado en eso antes de intentar asesinarme, le dije, cerrando la puerta lentamente. Debieron haber pensado en las consecuencias antes de decidir que mi vida valía menos que sus deudas. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa como el final de una era. Me quedé parada en el vestíbulo, escuchando los pasos de Adriana alejándose por el sendero. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Había expulsado a mi propia hija de mi casa después de descubrir que había intentado matarme. La realidad de la situación me golpeó como una avalancha emocional. Salí corriendo de mi casa como una fugitiva, sin rumbo fijo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mis piernas de 69 años me llevaron automáticamente hacia la casa de Inés, mi vecina desde hace 15 años. Ella era la única persona en el mundo que podría entender lo que acababa de vivir sin juzgarme, como una anciana que había perdido la razón. Toqué su puerta con golpes desesperados, sin importarme que fueran las 11 de la noche. Inés, por favor, abre. Soy Verónica. Necesito ayuda. Mi voz se quebraba entre sollozos que había estado conteniendo durante horas. Cuando finalmente abrió la puerta, vestida con su bata color violeta y con el cabello recogido en ruleros, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a preocupación maternal. «¿Verónica? ¿Qué pasó, querida?», me preguntó, abriéndome la puerta completamente. «Estás temblando. Ven, entra inmediatamente». Sus manos cálidas me guiaron hacia su sala de estar, donde me hizo sentar en su sofá favorito mientras preparaba té de manzanilla con movimientos rápidos y eficientes. «Inés, no vas a creer lo que me acaba de pasar», le dije, aceptando la taza humeante entre mis manos temblorosas. Mi propia hija intentó envenenarme. Adriana quiso matarme por dinero. Las palabras salieron como un torrente que había estado conteniendo durante días. Y cuando la confronté, confesó todo. Me dijo que pusieron oleander en mi comida. Inés se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos color miel se llenaron de horror genuino. «¿Qué estás diciendo, Verónica? Adriana intentó envenenarte». Su voz era apenas un susurro, como si hablar más fuerte pudiera hacer la situación aún más real. «Cuéntame todo desde el principio. No te saltes ningún detalle». Durante la siguiente hora, le relaté todo: la petición de dinero, mis sospechas, la cena especial, el intercambio de platos, Carlos desplomándose, la confesión de Adriana. Inés escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión se volvía más grave con cada palabra que pronunciaba. «Verónica, esto es mucho más serio de lo que imaginas», me dijo finalmente, levantándose para caminar por la sala. «Si Adriana fue capaz de intentar envenenarte una vez, puede intentarlo de nuevo. Ahora que sabe que conoces la verdad, eres un peligro para ella». Se detuvo frente a mí, con los brazos cruzados. «No puedes volver a tu casa sola. Es demasiado peligroso». «¿Pero qué voy a hacer, Inés?», le pregunté, sintiendo como el peso de la situación me aplastaba. «Es mi hija. A pesar de todo, sigue siendo mi hija. No puedo simplemente entregarla a la policía». Mis lágrimas cayeron sobre la taza de té, mezclándose con el líquido tibio. Toda mi vida la amé, la protegí, la cuidé. ¿Cómo pudo llegar a esto? Inés se sentó a mi lado, rodeándome con sus brazos en un abrazo que no había recibido en años. «Cariño, escúchame bien. El amor de madre no significa que tengas que permitir que te maten. Adriana tomó una decisión terrible, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias». Su voz era firme pero cálida. «Tú no la convertiste en una asesina. Ella eligió ese camino». «Pero estoy tan sola, Inés», sollocé contra su hombro. «Adriana es lo único que me queda de familia. Si la denuncio, me quedaré completamente sola en este mundo». La realidad de mi situación me golpeó como una avalancha. No tengo a nadie más. No tengo otros hijos, no tengo hermanos, mis padres murieron hace décadas. «No estás sola», me dijo con una determinación que me sorprendió. «Me tienes a mí. Y vamos a resolver esto juntas».
Se separó de mí para mirarme directamente a los ojos. Verónica, llevas 15 años siendo más que una vecina para mí. Eres mi hermana del alma. Y no voy a permitir que tu propia hija te lastime. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante todos estos años, había estado tan concentrada en mi relación con Adriana que no me había dado cuenta de que tenía a alguien más que realmente se preocupaba por mí. ¿Pero qué podemos hacer? No tengo pruebas concretas. Solo tengo su confesión, y ella podría negarlo todo. Tenemos que ser inteligentes, me dijo, levantándose para tomar un cuaderno y un bolígrafo. Primero, necesitamos documentar todo lo que pasó. Cada detalle, cada conversación, cada evidencia que tengamos. Comenzó a escribir mientras hablaba. Segundo, necesitamos protegerte. No puedes estar sola hasta que resolvamos esto. ¿Crees que realmente intentaría lastimarme de nuevo?, le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Quiero decir, ya sabe que estoy al tanto de todo. Sería demasiado obvio si me pasara algo ahora. Inés me miró con una seriedad que me heló la sangre. Verónica, cuando alguien cruza la línea de intentar matar a su propia madre, ya no podemos predecir qué más es capaz de hacer. Adriana está desesperada, y la gente desesperada toma decisiones irracionales. Cerró el cuaderno y se sentó frente a mí. Además, según lo que me dijiste, debe dinero a gente peligrosa. Si no puede conseguir tu dinero por las buenas, podría intentar conseguirlo por las malas. La noche pasó lentamente. Inés insistió en que me quedara a dormir en su casa, y por primera vez en días, me sentí segura. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Adriana confesando que había intentado envenenarme. Veía la sonrisa falsa cuando me sirvió esa cena especial. Veía años de manipulación que había ignorado por amor maternal. A las 6 de la mañana, Inés ya estaba levantada preparando desayuno. «Dormiste algo, pero no lo suficiente», me dijo, sirviéndome café negro y tostadas. «Hoy tenemos que tomar decisiones importantes. No podemos quedarnos paralizadas por el miedo o la culpa». «¿Qué propones?», le pregunté, agradeciendo la normalidad de una rutina matutina después de la pesadilla de la noche anterior. Porque sinceramente, no sé ni por dónde empezar. Nunca pensé que estaría en una situación así. «Primero, vamos a ir a tu casa juntas para que recojas algunas cosas», me dijo, sentándose frente a mí con su propia taza de café. «Pero vamos a ser muy cuidadosas. Si vemos algún indicio de que Adriana o Carlos están cerca, nos vamos inmediatamente». Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Segundo, necesitamos hablar con alguien que pueda ayudarnos legalmente. Un abogado, tal vez la policía». ¿Y si Adriana estaba diciendo la verdad sobre la gente peligrosa?, le pregunté, sintiendo como el miedo me invadía de nuevo. ¿Y si al denunciarla, realmente la estamos condenando a muerte? La culpa maternal que había cargado toda mi vida se intensificó. Inés extendió su mano sobre la mesa para tomar la mía. «Verónica, escúchame muy bien. Adriana y Carlos crearon esta situación. Tú no eres responsable de las consecuencias de sus decisiones. Tu trabajo como madre no incluye permitir que te asesinen para salvar a tu hija de sus propios errores». Regresamos a mi casa a las 10 de la mañana, con Inés caminando a mi lado como una guardaespaldas protectora. Sus pasos eran decididos y sus ojos escaneaban constantemente los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. «Si vemos el auto de Carlos o cualquier cosa sospechosa, nos vamos inmediatamente», me recordó por tercera vez mientras subíamos por el sendero hacia mi puerta principal. La casa se sentía diferente cuando entramos. No era solo mi imaginación. Había una atmósfera pesada, como si las paredes mismas hubieran absorbido la traición de la noche anterior. Inés caminó directamente hacia la cocina, mientras yo me quedé parada en el vestíbulo, paralizada por los recuerdos de todo lo que había pasado en esas habitaciones. «Verónica, ven acá inmediatamente», me gritó Inés desde la cocina. Su voz tenía una urgencia que me hizo correr hacia ella. «Mira esto. Mira lo que encontré». Estaba parada frente al fregadero, sosteniendo algo en sus manos con un paño de cocina. Era un pequeño frasco de vidrio, del tipo que se usa para especias, pero estaba etiquetado con letra manuscrita que reconocí inmediatamente. Era la caligrafía de Adriana. «Oleander molido», leía la etiqueta.
Inés lo sostenía cuidadosamente, evitando tocarlo directamente. Lo encontré escondido detrás de las otras especias. Tu hija dejó la evidencia aquí. Mi corazón se detuvo por completo. Ver la prueba física de lo que Adriana había hecho hizo que todo se sintiera aún más real, más devastador. Ella realmente lo hizo, murmuré, sintiendo como mis piernas se volvían gelatina. Realmente trajo veneno a mi casa y lo puso en mi comida. Hay más, dijo Inés, abriendo los gabinetes sistemáticamente. Mira, aquí hay guantes de látex usados en la basura. Y este trapo tiene restos verdes, probablemente de las hojas que molió. Cada evidencia que encontraba era como otro puñal en mi corazón. Verónica, esto no fue un impulso del momento. Fue planeado, calculado, premeditado. Inés comenzó a tomar fotografías de todo con su teléfono celular. Necesitamos documentar cada pieza de evidencia antes de que alguien venga a destruirla, me explicó mientras fotografiaba el frasco desde diferentes ángulos. Si Adriana se da cuenta de que dejó estas cosas aquí, va a regresar a limpiar las huellas. ¿Qué más podría haber?, le pregunté, sintiendo una mezcla de horror y curiosidad morbosa. ¿Qué más podríamos encontrar que nos muestre hasta qué punto planearon esto? Comencé a revisar mis propios gabinetes, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Revisemos su habitación, sugirió Inés. La habitación donde se quedaba cuando venía a visitarte. Tal vez dejó algo ahí también. Subimos las escaleras hacia el segundo piso, donde Adriana había pasado tantas noches durante su infancia y juventud. La habitación seguía decorada tal como ella la había dejado cuando se mudó con Carlos. Inés fue directamente al escritorio, revisando cajones y papeles. Aquí hay algo, dijo, sacando una hoja de papel que estaba doblada debajo de un libro. Es una lista escrita a mano. Desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta. Oleander, conseguir hojas frescas. Guantes. Molcajete para triturar. Oportunidad. Cena especial. Después, llamar ambulancia después de 30 minutos. La lista estaba escrita con la letra clara y ordenada de Adriana, la misma letra que había visto en miles de cartas de amor que me escribía cuando era niña. Ver esas palabras escritas de su puño y letra hizo que la realidad me golpeara como un tsunami emocional. Es una lista de pasos para asesinarme, dije con voz quebrada. Mi hija hizo una lista de instrucciones para matarme. Hay más, continuó Inés, revisando el resto del papel. Aquí dice, testamento, revisar si necesita cambios. Herencia líquida aproximada, 2.8 millones. Deudas de Carlos, 500.000. Sobra suficiente para nueva vida. Verónica, calcularon exactamente cuánto dinero obtendrían de tu muerte. Me senté pesadamente en la cama donde Adriana había dormido durante su infancia. Las mismas sábanas color rosa que había elegido cuando tenía 12 años seguían ahí, lavadas y planchadas, esperando su próxima visita. ¿Cómo pude haber sido tan ciega?, me pregunté en voz alta. ¿Cómo no vi que mi propia hija se había convertido en esto? Inés se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Porque eres una madre que ama a su hija. Porque confiaste en ella como debe ser. Tú no hiciste nada malo, Verónica. Ella eligió este camino. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían eliminar la culpa que sentía carcomiendo mi alma. Sigamos buscando, me dijo suavemente. Mientras más evidencia tengamos, más fuertes seremos cuando decidamos qué hacer. Continuamos revisando la habitación metódicamente. En el armario, detrás de cajas viejas de zapatos, Inés encontró algo que nos heló la sangre. Verónica, ven a ver esto, me llamó con voz temblorosa. En sus manos tenía un sobremanila lleno de documentos. Son copias de tu testamento, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Revisó los papeles uno por uno. Aquí hay cálculos escritos a mano sobre cuánto tiempo tomaría liquidar tus inversiones después de tu muerte. El sobre contenía también algo que me rompió completamente. Una carta que nunca había visto, dirigida a mí, con fecha de 3 semanas atrás. Querida mamá, comenzaba la carta con la letra de Adriana. Si estás leyendo esto, significa que algo salió mal con nuestro plan. Quiero que sepas que nunca quise lastimarte, pero no teníamos otra opción. Carlos y yo estamos en peligro real, y tu muerte era la única manera de conseguir el dinero rápidamente.
Inés continuó leyendo la carta en voz alta. Por favor, perdóname. Sé que es terrible, pero esperaba que fuera rápido y que no sufrieras. El oleander que vamos a usar te causará un paro cardíaco que parecerá natural. Los médicos pensarán que fue la edad y el estrés. Nunca sabrán que fue intencional. La carta continuaba con detalles específicos sobre cómo planeaban deshacerse de la evidencia, cómo actuarían como hija en duelo durante el funeral, y cómo distribuirían el dinero una vez que obtuvieran la herencia. Después de pagar las deudas de Carlos, pensamos mudarnos a otro país donde podamos empezar de nuevo. Tal vez a Costa Rica o Panamá, donde nuestro dinero rinda más. Es un manual completo de cómo asesinar a tu madre y salirse con la suya, dijo Inés con disgusto evidente en su voz. Verónica, esto demuestra que no fue una decisión desesperada del último momento. Llevan semanas planeando esto. Dobló la carta cuidadosamente y la puso de vuelta en el sobre. Encontramos también una segunda hoja con números y cálculos detallados. Aquí está el plan financiero completo, me dijo Inés, estudiando los números. Calcularon exactamente cuánto necesitaban para pagar sus deudas, cuánto les quedaría para vivir, e incluso investigaron los costos de vida en diferentes países. Esto es escalofriante. ¿Qué más hay en ese sobre?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Cada revelación era peor que la anterior, y sentía como si estuviera descubriendo que mi hija era una completa extraña. Hay recibos, dijo Inés, sacando varios papeles pequeños. Un recibo de una floristería por plantas ornamentales especiales. Una búsqueda impresa de internet sobre síntomas de envenenamiento por oleander. ¿Y esto? Hizo una pausa, mirando un papel con expresión de shock. Es una búsqueda sobre cómo actuar como familiar en duelo para evitar sospechas policiales. La habitación giraba a mi alrededor. Mi hija no solo había planeado matarme, sino que había investigado meticulosamente cómo fingir que lamentaba mi muerte. ¿Cómo es posible que se haya convertido en esto?, murmuré, sintiendo náuseas. ¿En qué momento la niña dulce que crié se transformó en una asesina calculadora? No lo sé, Verónica, me respondió Inés con honestidad brutal. Pero lo que sí sé es que tenemos evidencia suficiente para demostrar que esto fue premeditado. Ya no puedes dudar sobre qué hacer. Esto va mucho más allá de un error o una decisión desesperada. Inés cerró el sobre con toda la evidencia y me miró con una determinación que nunca había visto en ella. Verónica, necesitamos ayuda profesional inmediatamente. Esto ya no es algo que podamos manejar solas. Su voz era firme, pero pude detectar el miedo que intentaba ocultar. Tenemos que llamar a la policía y a un abogado. Ya no hay vuelta atrás. Espera, le dije, sintiendo pánico ante la idea de involucrar a las autoridades. ¿No podemos intentar resolver esto en familia primero? Tal vez si confronto a Adriana con toda esta evidencia, podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Sabía que sonaba ridículo, pero la parte maternal de mí aún se aferraba a la esperanza de que hubiera una solución que no destruyera completamente a mi hija. Inés me tomó por los hombros y me miró directamente a los ojos. Verónica, escúchame muy bien. Tu hija escribió un manual detallado de cómo asesinarte y salirse con la suya. No hay acuerdo familiar posible aquí. Esto es intento de homicidio premeditado. Su voz se volvió más suave, pero igual de firme. Si no hacemos algo ahora, la próxima vez no va a intercambiar platos por error. La próxima vez se asegurará de que no haya errores. Bajamos las escaleras en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a la cocina, Inés comenzó a hacer llamadas telefónicas. Hola, necesito el número de un abogado penalista que pueda atender una emergencia, decía al teléfono mientras yo me quedaba parada como una estatua, todavía procesando todo lo que habíamos descubierto. El abogado que conseguimos, Mario Delgado, llegó a mi casa 2 horas después. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión seria que inspiraba confianza. Señora Verónica, Inés me explicó brevemente la situación por teléfono. Puede contarme todo desde el principio. Se sentó en mi sala de estar con una libreta, listo para tomar notas detalladas. Le relaté toda la historia una vez más, la petición de dinero, mis sospechas, la investigación que hice sobre sus finanzas, la cena especial, el intercambio de platos, la confesión de Adriana, y finalmente toda la evidencia que habíamos encontrado esa mañana.
Mario tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, horarios y detalles. Esto es muy serio, dijo cuando terminé mi relato. Tenemos evidencia física del veneno, documentos escritos que demuestran premeditación y confesión directa de la acusada. Cerró su libreta y me miró con gravedad. Señora Verónica, esto constituye intento de homicidio en primer grado. Su hija podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión. Las palabras del abogado me golpearon como un mazo. 25 años, repetí con voz quebrada. Mi hija podría pasar el resto de su vida en prisión. La realidad de las consecuencias legales me abrumó completamente. ¿No hay alguna manera de reducir los cargos? ¿Alguna forma de que esto no destruya su vida completamente? Mario me miró con compasión profesional. Señora, entiendo que es su hija, pero debemos ser realistas. El nivel de planificación que describe, la evidencia documental, el hecho de que investigó métodos específicos de envenenamiento, todo esto apunta a un crimen altamente premeditado. Hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, el hecho de que usted sobreviviera podría trabajar a su favor en una negociación de culpabilidad. ¿Qué pasa si no presento cargos?, le pregunté, aferrándome a cualquier posibilidad de proteger a Adriana. ¿Qué pasa si simplemente dejo que se vaya y nunca hablo de esto? Sabía que era una pregunta desesperada, pero necesitaba conocer todas mis opciones. Inés intervino antes de que Mario pudiera responder. Verónica, ¿estás escuchándote? ¿Quieres dejar libre a alguien que intentó asesinarte para que pueda intentarlo de nuevo? Su voz contenía una frustración que nunca había escuchado dirigida hacia mí. ¿Y qué pasa con la próxima persona a quien Adriana y Carlos decidan robar o lastimar cuando se les acabe el dinero? Mario asintió gravemente. Inés tiene razón. Además, legalmente hablando, ahora que tenemos conocimiento de un crimen, estamos obligados a reportarlo. Si no lo hacemos, podríamos convertirnos en cómplices después del hecho. Me miró directamente. Señora Verónica, entiendo que esto es devastador, pero no tiene opción legal aquí. Tenemos que involucrar a las autoridades. ¿Cuál sería el siguiente paso?, preguntó Inés, tomando el control de la situación cuando vio que yo estaba demasiado abrumada para continuar. ¿Qué necesitamos hacer exactamente para proceder de manera correcta? Primero, necesitamos preservar toda la evidencia, explicó Mario. No podemos tocar nada más sin guantes. Necesitamos que la policía venga a documentar la escena del crimen apropiadamente. Sacó su teléfono celular. Segundo, necesitamos presentar una denuncia formal. Tercero, necesitamos conseguir una orden de restricción contra Adriana y Carlos para proteger a la señora Verónica. La palabra crimen resonó en mi mente como una campana fúnebre. Mi hogar se había convertido oficialmente en la escena de un crimen. La cocina donde había cocinado miles de comidas para mi familia era ahora evidencia en un caso de intento de asesinato. ¿Cuánto tiempo tomará todo este proceso?, pregunté, sintiendo como mi vida normal se desvanecía para siempre. El proceso legal podría tomar meses, posiblemente años, respondió Mario honestamente. Pero las medidas de protección inmediatas deberían estar en vigor dentro de las próximas 24 horas. Me miró con seriedad. Señora Verónica, mientras tanto, no puede estar sola. Es demasiado peligroso. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Se puede quedar conmigo el tiempo que sea necesario, intervino Inés inmediatamente. Mi casa tiene sistema de seguridad, y vivo en una calle muy transitada. Será más difícil para Adriana intentar algo ahí. Su ofrecimiento me llenó de gratitud y alivio. Mario comenzó a hacer las llamadas necesarias. Primero llamó a la policía para reportar el crimen y solicitar que vinieran a procesar la escena. Luego llamó al juzgado para iniciar el proceso de la orden de restricción. La policía estará aquí en 1 hora, nos informó. Necesitan tomar declaraciones formales de ambas y fotografiar toda la evidencia profesionalmente. ¿Qué va a pasar cuando arresten a Adriana?, pregunté, sintiendo como la realidad de la situación se volvía más concreta con cada paso que dábamos. ¿Van a llegar a su casa con sirenas y esposas? ¿Va a ser público? ¿Van a aparecer en las noticias? Depende de cómo proceda la policía, explicó Mario. Podrían llamarla para que se entregue voluntariamente, o podrían ir a arrestarla directamente.
Dado el nivel de premeditación, probablemente opten por el arresto directo. Hizo una pausa. En cuanto a los medios, intentaremos mantener esto privado, pero no puedo garantizar nada una vez que se presente en corte. La idea de que la situación se volviera pública me aterrorizó. La gente va a saber que mi propia hija intentó matarme. La vergüenza y la humillación se sumaron al dolor y la traición que ya sentía. Van a pensar que soy una madre terrible que crió a una asesina. Inés se acercó y me abrazó fuertemente. La gente va a ver que eres una víctima valiente que tuvo el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando era lo más difícil del mundo. Su voz era firme y reconfortante. Y cualquiera que te juzgue por las acciones de Adriana no vale la pena tu preocupación. Cuando llegó la policía, todo se volvió surreal. 2 detectives, una mujer llamada detective Paola Méndez y un hombre llamado detective Rafael Torres, tomaron el control de mi casa. Fotografiaron todo, empacaron la evidencia en bolsas especiales, y tomaron declaraciones detalladas de Inés y de mí. Señora Verónica, me dijo la detective Méndez después de revisar toda la evidencia, este es uno de los casos de intento de homicidio más documentados que he visto. Su hija y su yerno van a enfrentar cargos muy serios. Su tono era profesional pero compasivo. Sé que esto debe ser devastador para usted, pero hizo lo correcto al reportarlo. El arresto se llevó a cabo al amanecer del día siguiente. Inés y yo estábamos desayunando en su cocina cuando sonó mi teléfono celular. Era la detective Méndez. Señora Verónica, acabamos de arrestar a Adriana en su domicilio. Carlos sigue en el hospital bajo custodia policial. Su voz era profesional, pero pude detectar cierta satisfacción. Adriana se resistió al arresto y negó todo inicialmente, pero cuando le mostramos la evidencia, se quebró completamente. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Saber que mi hija estaba en una celda de la policía me provocó una mezcla de alivio y devastación que no sabía cómo procesar. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, mientras Inés me tomaba la mano libre para darme apoyo. Habrá una audiencia de cargos esta tarde a las 3, explicó la detective. Usted puede asistir si quiere, pero no es obligatorio. También queremos informarle que encontramos más evidencia en la casa de Adriana. Tenía un cuaderno completo con planes detallados, incluyendo formas alternativas de lastimar a usted si el veneno no funcionaba. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Mi hija no solo había planeado envenenarme, sino que tenía planes de respaldo para asesinarme de otras maneras. ¿Qué tipo de planes alternativos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Preferiría no entrar en detalles por teléfono, respondió la detective diplomáticamente. Pero puedo decirle que esto confirma que el intento de envenenamiento no fue un impulso desesperado. Fue parte de un plan muy elaborado para obtener su herencia. Hizo una pausa. Señora Verónica, también descubrimos que Carlos debe dinero a organizaciones criminales más peligrosas de lo que pensábamos inicialmente. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Inés respetó mi necesidad de procesar la información sin presionarme para hablar. Finalmente, rompí el silencio. Inés, creo que quiero ir a la audiencia. Necesito verla a los ojos. Necesito escuchar lo que tiene que decir ahora que ya no puede mentir. ¿Está segura?, me preguntó Inés con preocupación. Va a ser muy difícil emocionalmente. Ver a Adriana esposada, escuchar los cargos formales. Se acercó más a mí. No tienes que torturarte presenciando eso. Puedes mantenerte alejada y dejar que la justicia siga su curso. No, le respondí con una determinación que me sorprendió. He pasado toda mi vida protegiéndola de las consecuencias de sus acciones. Siempre fui la madre que arreglaba sus problemas, que la defendía cuando se metía en líos, que le daba segundas oportunidades. Me levanté de la mesa, sintiendo una claridad extraña. Esta vez necesito verla enfrentar las consecuencias reales de lo que hizo. Llegamos al juzgado 2 horas antes de la audiencia. Mario nos encontró en la entrada y nos explicó exactamente qué esperar. Adriana va a entrar esposada y con uniforme de presidiaria. El juez va a leer los cargos formales: intento de homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato y posesión de sustancias tóxicas con intención criminal. Su voz era seria. Después, el abogado defensor va a pedir fianza,
y la fiscalía va a argumentar que debe permanecer en custodia. Cuando entramos a la sala del tribunal, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. La sala era fría e impersonal, con bancos de madera y luces fluorescentes que le daban un aspecto sombrío. Me senté en la primera fila, con Inés a mi lado y Mario detrás de nosotras. Cuando trajeron a Adriana, casi no la reconocí. Su cabello estaba despeinado, su rostro hinchado por el llanto, y el uniforme naranja la hacía ver pequeña y vulnerable. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Cuando me vio sentada en la primera fila, su expresión cambió de tristeza a algo que solo puedo describir como odio puro. «Mamá», murmuró cuando pasó cerca de mí, pero su tono no tenía amor ni arrepentimiento. Tenía resentimiento, como si yo fuera la culpable de su situación actual. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia? No le respondí. No podía. Ver a mi hija en esa situación me partía el corazón, pero saber que aún me culpaba a mí por sus acciones me confirmó que había tomado la decisión correcta. Adriana no estaba arrepentida. Estaba enojada por haber sido descubierta. El juez, un hombre mayor llamado juez Morales, entró y la audiencia comenzó. Estado contra Adriana Vázquez, anunció el secretario. Cargos de intento de homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato y posesión de sustancias tóxicas con intención criminal. Cuando el fiscal comenzó a leer los detalles específicos de los cargos, describiendo cómo Adriana había planeado mi muerte, cómo había investigado métodos de envenenamiento, cómo había escrito listas detalladas de pasos a seguir, mi hija se desplomó en su silla. Por primera vez parecía entender realmente la magnitud de lo que había hecho. «¿Cómo se declara?», preguntó el juez, mirando directamente a Adriana. Su abogado defensor, un hombre joven que parecía abrumado por la gravedad del caso, susurró algo en su oído. «No culpable», dijo Adriana con voz apenas audible. Pero cuando el fiscal comenzó a presentar la evidencia, el frasco de oleander, la carta escrita de su puño y letra, las búsquedas de internet, su rostro se descompuso completamente. «Su señoría», dijo el fiscal, «la acusada planeó meticulosamente el asesinato de su propia madre para obtener una herencia de casi $3 millones. Tenemos evidencia física, documentos escritos por la acusada y confesión directa». Levantó el sobre con toda la evidencia. Esto no fue un crimen pasional. Fue un asesinato calculado que solo falló por casualidad. El abogado defensor intentó argumentar por fianza, explicando que Adriana era madre de familia, sin antecedentes criminales, y que había estado bajo presión extrema por las deudas de su esposo. Pero el fiscal contraargumentó que alguien capaz de planear el asesinato de su propia madre era un peligro extremo para la sociedad. Además, su señoría, continuó el fiscal, encontramos evidencia de que la acusada tenía planes alternativos para asesinar a la víctima si el envenenamiento fallaba. Esto demuestra una determinación persistente de cometer este crimen. Sus palabras resonaron por toda la sala como sentencias de condena. Durante todo este intercambio legal, Adriana me miraba constantemente. Pero no era la mirada de una hija arrepentida pidiendo perdón a su madre. Era la mirada de alguien que se sentía traicionada, como si yo le hubiera hecho algo terrible al reportar su intento de asesinarme. Cuando el juez finalmente habló, su voz llenó la sala con autoridad absoluta. Dada la naturaleza premeditada de estos crímenes, la evidencia abrumadora presentada, y el hecho de que la víctima es la propia madre de la acusada, considero que la acusada representa un peligro extremo para la sociedad. Miró directamente a Adriana. La fianza es denegada. La acusada permanecerá en custodia hasta el juicio. El sonido del mazo del juez resonó como un trueno. Adriana se desplomó completamente, sollozando incontrolablemente. «Mamá», gritó mientras los oficiales la llevaban de vuelta. «Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Tu única familia». Pero yo permanecí en silencio. Watching a mi hija ser llevada esposada fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también el más necesario. Por primera vez en 69 años, no corrí a rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Mario nos acompañó fuera del tribunal. «Ahora viene la parte más difícil», nos explicó. «El proceso legal va a tomar meses. Adriana probablemente va a intentar negociar una declaración de culpabilidad para reducir su sentencia». Me miró con compasión. «Verónica, ¿está preparada para esto?
Porque va a empeorar antes de mejorar. Estoy preparada, le respondí, y por primera vez en días, realmente lo creía. Estoy preparada para hacer lo que debería haber hecho hace años, dejar que Adriana enfrente las verdaderas consecuencias de sus decisiones. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias y revelaciones cada vez más perturbadoras sobre la verdadera naturaleza de mi hija. Mario me mantenía informada de cada desarrollo del caso, y cada nueva pieza de evidencia que emergía pintaba un retrato de Adriana que me costaba reconocer como la niña que había criado. Verónica, necesito hablarle sobre algo que descubrimos, me dijo Mario durante una de nuestras reuniones semanales en su oficina. Su expresión era más grave de lo usual, lo cual ya decía mucho considerando la seriedad del caso. La investigación reveló que este no era el primer intento de Adriana de lastimar a alguien por dinero. Me quedé helada en mi silla. ¿Qué quiere decir con que no era el primer intento? Mi voz apenas era un susurro. Ha intentado envenenar a alguien más. La posibilidad de que mi hija fuera una asesina serial me aterrorizó más de lo que pensé posible. No exactamente envenenamiento, explicó Mario cuidadosamente. Pero encontraron evidencia de que hace 2 años, deliberadamente causó que su suegra se cayera por las escaleras. La mujer sobrevivió, pero sufrió lesiones graves. En ese momento, todos pensaron que fue un accidente. Abrió una carpeta llena de documentos. También descubrieron que Adriana había estado robando dinero de ancianos en el barrio, ofreciéndose a hacer sus compras y quedándose con el cambio. Cada revelación era como otro clavo en el ataúd de la hija que pensé que conocía. ¿Por qué nadie me dijo nada sobre estos incidentes?, pregunté, sintiendo una mezcla de horror y vergüenza. ¿Por qué nadie vino a decirme que mi hija estaba lastimando gente? Porque eran incidentes aislados que parecían accidentales o menores, respondió Mario. Nadie conectó los puntos hasta ahora. Pero la fiscal está usando este patrón de comportamiento para demostrar que Adriana es una depredadora serial que se aprovecha de personas vulnerables. Cerró la carpeta y me miró directamente. Verónica, esto significa que probablemente recibirá una sentencia mucho más severa de lo que originalmente pensamos. Durante esas semanas, Adriana intentó contactarme múltiples veces desde la prisión. Llamadas telefónicas que yo rechazaba, cartas que Inés interceptaba antes de que pudiera leerlas, e incluso intentos de enviar mensajes a través de otras personas. Pero yo me mantuve firme en mi decisión de no tener contacto con ella. ¿No sientes curiosidad por lo que tiene que decir?, me preguntó Inés una tarde mientras quemábamos otra carta de Adriana sin abrir. ¿No quieres saber si finalmente está arrepentida? Estábamos sentadas en su jardín, tomando té y observando cómo se ponía el sol. No, le respondí con una certeza que me sorprendió. Porque sé que no está arrepentida del crimen. Está arrepentida de haber sido descubierta. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Durante toda su vida, Adriana ha usado las palabras correctas para manipular mis emociones. No voy a darle otra oportunidad de hacerlo. La verdadera confrontación final llegó cuando Carlos finalmente se recuperó lo suficiente como para ser interrogado. Mario me llamó después de que testificara ante la fiscalía. Verónica, Carlos confesó todo, me dijo con una voz que mezclaba satisfacción y disgusto. Pero intentó echarle toda la culpa a Adriana. Dice que ella fue quien planeó todo y que él solo siguió sus órdenes por miedo. ¿Y usted le cree?, pregunté, aunque ya sospechaba cuál sería su respuesta. Después de todo lo que había descubierto sobre mi hija, nada me sorprendería ya. La evidencia sugiere que ambos fueron igualmente culpables, respondió Mario. Pero hay algo interesante. Carlos dice que Adriana había planeado envenenarlo a él también después de matarla a usted. Aparentemente, quería toda la herencia para ella sola. La revelación me dejó sin palabras. Su hija había planeado asesinar tanto a su madre como a su esposo para quedarse con todo el dinero. 2 semanas después, llegó el momento que había estado temiendo y esperando a la vez, la audiencia de declaración de culpabilidad. Mario me había explicado que Adriana había decidido aceptar un acuerdo con la fiscalía para evitar ir a juicio. Va a declararse culpable de intento de homicidio en 2º grado a cambio de una sentencia de 15 años, sin posibilidad de libertad condicional, me explicó. 15 años, repetí, procesando lo que eso significaba. Mi hija va a pasar los próximos 15 años en prisión.
La realidad de la situación me golpeó como una avalancha. Cuando salga, yo probablemente ya no estaré viva para verlo. Es posible, admitió Mario con gentileza. Pero también es posible que estos años en prisión le den tiempo para reflexionar realmente sobre lo que hizo. Tal vez cuando salga, sea una persona diferente. Su optimismo sonaba forzado, pero aprecié el intento. La audiencia de declaración de culpabilidad fue completamente diferente a la primera. Esta vez, Adriana se veía resignada en lugar de desafiante. Cuando el juez le preguntó si entendía los cargos contra ella, respondió con un sí casi inaudible. Cuando le preguntó si se declaraba culpable voluntariamente, hubo una larga pausa antes de que susurrara culpable. Pero fue durante la declaración de impacto de la víctima cuando finalmente pude decir todo lo que había estado guardando durante meses. El juez me dio la oportunidad de hablar directamente a mi hija antes de dictar sentencia. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 69 años. Miré a Adriana directamente a los ojos por primera vez desde que había sido arrestada. Adriana, comencé con voz firme, durante 37 años te amé incondicionalmente. Te protegí, te defendí, y te perdoné todo. Pero no puedo perdonar que planearas asesinarme por dinero. Adriana comenzó a llorar, pero yo continué. No llores por ti misma. Llora por la madre que perdiste cuando decidiste que mi vida valía menos que tus deudas. Llora por la relación que destruiste cuando elegiste el veneno sobre la honestidad. Mi voz se volvió más fuerte con cada palabra. Y llora por la mujer en la que te convertiste, porque esa mujer no es la hija que yo crié. Mamá, por favor, murmuró Adriana, pero yo levanté mi mano para silenciarla. No soy tu mamá, le dije con una finalidad que me sorprendió incluso a mí misma. Una hija que planea asesinar a su madre ha renunciado al derecho de llamarla mamá. Me dirigí al juez. Su señoría, solicito que se le prohíba a la acusada cualquier contacto conmigo durante y después de su encarcelamiento. No quiero recibir cartas, llamadas o mensajes de ningún tipo. El juez asintió gravemente. Así se ordenará, dijo, y luego se dirigió a Adriana. Señora Vázquez, por el crimen de intento de homicidio en segundo grado, la sentencio a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le prohíbe cualquier contacto con la víctima de por vida. El sonido del mazo fue final. Adriana fue llevada esposada una vez más, pero esta vez no gritó mi nombre. Esta vez solo se fue en silencio, y yo supe que era la última vez que la vería. Un año después del juicio, mi vida había cambiado completamente, pero de maneras que nunca hubiera imaginado. Vendí mi empresa textil a una corporación que había estado interesada en comprarla durante años, obteniendo mucho más dinero del que necesitaría para el resto de mi vida. Con esos fondos, compré una casa pequeña pero hermosa a solo 3 cuadras de la de Inés, quien se había convertido en la hermana que nunca tuve. ¿Te arrepientes de haberlo hecho?, me preguntó Inés una tarde mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Era una pregunta que me había hecho varias veces durante el año, y mi respuesta siempre había sido la misma. ¿Te arrepientes de haber denunciado a Adriana? No, le respondí sin dudar, mirando por la ventana hacia mi pequeño jardín donde había plantado flores nuevas. Me arrepiento de haberle fallado como madre durante tantos años. Me arrepiento de no haber puesto límites cuando era joven. Me arrepiento de no haber visto las señales de que se estaba convirtiendo en alguien capaz de esto. Tomé un sorbo de café, pero no me arrepiento de haberla detenido antes de que lastimara a más gente. La vida sin Adriana había sido sorprendentemente liberadora. Durante décadas, había vivido con la preocupación constante de qué problema tendría que resolver a continuación, qué mentira tendría que creer, qué comportamiento tendría que excusar. Ahora, por primera vez en años, dormía profundamente todas las noches. La detective Méndez me llamó ayer, le dije a Inés, recordando la conversación telefónica que había tenido. Me contó que arrestaron a la gente que le prestó dinero a Carlos. Aparentemente, mi denuncia ayudó a descubrir toda una red de prestamistas ilegales que estaban extorsionando a familias en la ciudad. Me sentí extrañamente orgullosa de que algo bueno hubiera salido de toda esta tragedia. Inés sonrió con satisfacción. ¿Ves, Verónica? Al hacer lo correcto, no solo te protegiste a ti misma, protegiste a otras familias que podrían haber pasado por lo mismo que tú. Se acercó para tomar mi mano.
Eres más fuerte y más valiente de lo que crees. Durante esos meses, también había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro de ayuda para víctimas de violencia doméstica. Resultó que mi experiencia con Adriana me había dado una perspectiva única sobre cómo la manipulación familiar puede escalarse hasta niveles peligrosos. Es increíble cuántas mujeres tienen historias similares, le comenté a Inés después de uno de mis días en el centro. ¿Historias de hijos que intentan lastimar a sus padres?, preguntó Inés con sorpresa. Pensaba que mi caso había sido único en su horror. No exactamente eso, expliqué, pero historias de familia que usan el amor y la culpa para manipular y controlar. Hijos adultos que chantajean emocionalmente a sus padres, que los aíslan de amigos, que los hacen sentir culpables por establecer límites. Me di cuenta de cuánto había aprendido sobre patrones de abuso. En mi caso, llegó hasta el intento de asesinato, pero el patrón de manipulación había estado ahí durante años. Una tarde, mientras organizaba algunas de mis pertenencias que había traído de la casa vieja, encontré una caja llena de fotografías familiares. Eran imágenes de Adriana desde bebé hasta adulta, capturando momentos que una vez consideré preciosos. Inés me encontró sentada en el suelo, rodeada de esas memorias. ¿Qué vas a hacer con ellas?, me preguntó gentilmente, sentándose a mi lado. Sabía que esta decisión había estado pesando en mi mente durante meses. Voy a guardar algunas de cuando era niña, le dije, separando cuidadosamente las fotografías. Esa niña pequeña existió realmente, y merece ser recordada. Puse a un lado las fotos de Adriana después de los 20 años. Pero la mujer en la que se convirtió, esa persona no es alguien que quiera recordar. El ritual de seleccionar qué memorias conservar y cuáles desechar fue sorprendentemente sanador. Era como separar a la hija que había amado de la mujer que había intentado matarme. ¿Sabes qué es lo más triste?, le pregunté a Inés mientras quemábamos las fotografías descartadas en la chimenea. Que probablemente nunca sabré en qué momento exacto la perdí. En qué momento la niña dulce se convirtió en alguien capaz de planear mi muerte. Tal vez no importa saberlo, me respondió Inés, observando cómo las llamas consumían las imágenes. Lo que importa es que la detuviste antes de que fuera demasiado tarde, y que encontraste la fuerza para elegir tu propia vida sobre su manipulación. 6 meses después, recibí una noticia inesperada. Mario me llamó para informarme que Adriana había sido atacada en prisión por otras internas que se habían enterado de que había intentado matar a su propia madre. Está en el hospital de la prisión, me explicó. Las heridas no son fatales, pero es grave. Legalmente, tengo que informarle porque técnicamente sigue siendo su familiar más cercano. La noticia me afectó menos de lo que esperaba. ¿Está pidiendo verme?, pregunté, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta sin importar lo que me dijera. Sí, admitió Mario. Dice que necesita hablar conmigo sobre algo importante relacionado con el caso. Pero Verónica, no tiene obligación de verla. La orden de no contacto sigue vigente a menos que usted específicamente la levante. No voy a ir, le dije sin dudar. Lo que sea que tenga que decir, puede decírselo a través de sus abogados. Terminé de rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Colgué el teléfono sintiendo una paz que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Inés y yo preparamos una cena especial para celebrar lo que habíamos comenzado a llamar mi renacimiento. Era exactamente 1 año desde que había tomado la decisión de denunciar a Adriana, y quería marcarlo como el momento en que había elegido mi propia vida sobre la manipulación familiar. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a Inés mientras brindábamos con vino tinto. Adriana pasó tanto tiempo tratando de obtener mi dinero que nunca se dio cuenta de lo que realmente tenía valor en mi vida. Miré alrededor de mi nueva casa, pequeña pero llena de paz. La tranquilidad, la seguridad, la capacidad de confiar en las personas que me rodean. Y la amistad real, añadió Inés, chocando su copa con la mía. La amistad que no viene con condiciones ni manipulaciones ni peticiones de dinero. Su sonrisa era cálida y genuina, tan diferente de las sonrisas calculadas que había recibido de Adriana durante años. Mientras terminábamos de cenar, me di cuenta de algo que no había articulado antes. Inés, creo que por primera vez en mi vida adulta, estoy realmente feliz. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. No estoy preocupada por qué problema va a traer Adriana a continuación.
No estoy caminando sobre cascarones de huevo para evitar provocar una rabieta. No estoy sintiendo culpa por cosas que no hice. Te ves diferente, observó Inés. Te ves libre. Y tenía razón. Me sentía libre de una manera que no había experimentado desde que Adriana era pequeña. Esa noche, antes de ir a dormir, escribí en el diario que había comenzado a mantener después del juicio: hoy se cumple un año desde que elegí salvar mi propia vida. Un año desde que decidí que merecía vivir sin miedo, sin manipulación, sin tener que comprar el amor con dinero o silencio. Adriana intentó matarme para obtener mi herencia, pero al final me dio el regalo más grande de todos: mi libertad. Cerré el diario y miré por la ventana hacia la casa de Inés, donde podía ver luz en su cocina. Sabía que si la necesitaba, solo tenía que cruzar la calle. Por primera vez en décadas, tenía una familia real, una familia elegida, basada en respeto mutuo y amor genuino, no en obligaciones de sangre o chantajes emocionales. A los 70 años, finalmente había encontrado mi hogar real. No era una casa grande llena de recuerdos dolorosos, sino un lugar pequeño y seguro donde podía ser yo misma sin miedo. Donde nadie iba a intentar envenenar mi comida. Donde cada día era una oportunidad de vivir en paz. Ahora sí, murmuré para mí misma antes de apagar la luz, estoy realmente en casa.